el elegir un fondo de inversión. La verdad que acá vamos a abarcar varios tópicos, vamos a hablar mucho de las diferentes alternativas de fondos de inversión, ventajas, desventajas. La verdad que creo puede ser interesante lo que vamos a conversar hoy día, que nos vamos a concentrar en, primero, entender las diferentes clases de activos, que lo hemos hablado en otros webinars, pero es siempre importante repetir, entender lo que es el asset class, clases de activos, cuáles son los activos los cuales nosotros podemos invertir, y a partir de esos activos poder armar carteras de inversión, que precisamente es lo que hacen los diferentes fondos de inversión. ¿Cuáles son los que conocemos habitualmente? Fondos mutuos, fondos de inversión, ETF y también los multifondos de la AFP, que son un excelente fondo de inversión, que vamos a también hablar de ellos. Después vamos a hablar, obviamente, de las ventajas y desventajas. Hice algunos cuadritos muy sencillos para poder comprender qué es lo bueno, qué es lo malo de cada uno de estos instrumentos de inversión. Y por último, cerrar con los costos de operación, los costos transaccionales, los costos de administración, que son tan importantes. Ahí nos vamos a concentrar básicamente en el mejor y en el mejor o uno de los mejores y el peor, para hacer una comparación precisamente en lo que respecta a estos costos de operación. Y por último, también hacer hincapié en los beneficios tributarios. Van a ser unas breves pinceladas porque vamos a tratar de manera más profunda el tema de impuestos, cómo ahorrar impuestos en un webinar que vamos a hablar en las próximas semanas. Así que tenemos harto material, hartas cosas que conversar. Y comenzamos con el webinar de hoy, en donde vamos a primero comenzar describiendo estas diferentes clases de activos. Una clase de activo que, si bien no es tan así, pero es relevante igual tomarla en consideración, es el depósito a plazo, porque el depósito a plazo es un producto de inversión que básicamente le pasamos la plata al banco, el banco nos pasa una rentabilidad, pero que sirve para comprender un fondo mutuo que es muy popular, que es el fondo mutuo Money Market, que es básicamente dejar la plata estancada en un fondo mutuo que renta muy poquito, pero que es prácticamente caja. Nosotros podemos liquidarla de un día para otro. Por lo tanto, podemos clasificar el depósito a plazo como un activo, si se quiere, que viene siendo dentro de la rama de los activos de renta fija. Y ahí tenemos la renta fija, particularmente con los bonos. Vamos a describir o más bien vamos a identificar los diferentes bonos que existen. Después tenemos otra clase de activo que es la renta variable, comúnmente conocida como las acciones, y ahí tenemos una amplia gama de posibilidades. Bien sabemos que podemos invertir en Chile, en Asia, en Europa, en Estados Unidos, comprar acciones tecnológicas, comprar acciones bancarias, etcétera. Por lo tanto, la renta variable es un mundo por sí solo. Y después está la renta alternativa, que básicamente la renta alternativa es todo lo que no está incluido en la renta fija y la renta variable. Por lo tanto, la renta alternativa son los commodities. Hemos hablado o hablamos en las últimas semanas precisamente en este curso de inversiones del tema del petróleo. Otro commodity importante que muchas veces lo utilizamos como refugio o nos interesa para invertir en periodos de crisis, el oro. El oro también es un commodity muy popular. Para Chile, un commodity muy importante, el cobre, por ejemplo. Así que ahí tenemos una amplia gama de posibilidades también con los commodities. Insisto, estos son clases de activos. Después, cómo lo compramos esta clase de activos es diferente. ¿Ya? O sea, ok, existe el petróleo, pero ¿qué hacemos? ¿Compramos los barriles, los llevamos para la casa? ¿O a través de qué instrumento compramos petróleo? El oro, compramos monedas, compramos lingotes o compramos un ETF de oro. ¿Ya? Entonces, por eso es importante entender la clase de activo, el activo subyacente, como también se dice, que es en lo que finalmente estamos invirtiendo. Después, cómo lo hacemos, bajo qué vehículo, es otro mundo, que es precisamente hoy día vamos a hablar de estos fondos de inversión. Después está el tema de la deuda privada, que nosotros ahí hemos invertido mucho en los últimos años con nuestros clientes. ¿Qué es deuda privada? Lo más simple de entender es el factoring. El factoring, ¿cómo funciona? Nosotros le pasamos plata a una institución financiera, somos inversionistas, esa institución financiera le pasa la plata a empresas que necesitan liquidez, la empresa le pasa una factura
y por lo tanto nosotros invertimos en un fondo que tiene facturas. Estamos haciendo la lógica del factoring, ¿ya? Y eso es deuda privada. Y ahí tenemos también operaciones de leasing, tenemos operaciones que financian proyectos inmobiliarios, un sinfín de cosas. Y también después tenemos los fondos inmobiliarios propiamente tal, que tenemos fondos de desarrollo, de renta, etcétera. Y por último, otra clase de activo que muchas veces no se toca, no se habla de ella, es el tema de las divisas. Y obviamente nosotros manejamos muy bien qué es lo que pasa con el dólar en Chile, el dólar sube, el dólar baja, y por lo tanto también uno de repente puede hacer una apuesta a través de un fondo de inversión, comprando dólares, vendiendo dólares, comprando euros, comprando yenes, apostando en definitiva a una moneda que puede estar más fuerte respecto a otra. Por lo tanto, estas son las diferentes clases de activos y después lo que hace el fondo de inversión es invertir en cada una de estas alternativas, en estas alternativas mezcladas, asumiendo más, menos riesgo, con diferentes proporciones, etcétera. Y por lo tanto, cuando uno invierte en un fondo de inversión, básicamente lo que está haciendo uno es una prueba de fe, de pasarle la plata al manager, estar de acuerdo con las políticas de manager, con las políticas del fondo, y que esas políticas tienen que estar asociadas a una estrategia de inversión que va a invertir en estos diferentes instrumentos de inversión. ¿Ya? Por lo tanto, básicamente eso es lo que uno hace cuando invierte en los diferentes fondos. Y acá tenemos una breve descripción de lo que son, en este caso, la renta fija. Y en la renta fija hablábamos de los bonos y existen bonos, por ejemplo, los bonos corporativos con grado de inversión. ¿A qué se refiere el grado de inversión? Hay diferentes tablas que se manejan a nivel internacional en donde se le pone una nota a los bonos. ¿Quién hace esa clasificación? Una clasificadora de riesgo. Y ahí tenemos los típicos bonos AAA, que son los bonos con mejores proyecciones porque son los que pagan sí o sí, son la mejor nota, llamémosle nota 7, y después eso empieza a bajar de escalón, hasta llegar siempre se me olvida por las letras porque hay diferentes clasificadoras de riesgo, pero entiendo que la letra D o E, no sé, son los bonos basura, los bonos que nadie quiere invertir o que tienen un riesgo de impago enorme, que ahí siempre tenemos como ejemplo a Argentina. Siempre Argentina está en el peor de los mundos respecto a la calidad crediticia, porque bien sabemos en los últimos años no ha reconocido deudas y ahora está precisamente en una negociación al respecto. Entonces tenemos los bonos corporativos con grado de inversión, que básicamente es como pasarle plata a empresas muy grandes con mucha solvencia, y ahí tenemos hoy en día quizás a las mayores empresas a nivel mundial, como un Apple, por ejemplo. En Chile las empresas más grandes en ese sentido pueden ser los bancos, empresas muy bien capitalizadas, que siempre hacen frente a sus pagos de la manera adecuada y por lo tanto a mejor calidad crediticia, a mejor nota, pagan menos tasas. En cambio, cuando nos vamos a empresas complicadas financieramente, eh, estamos hablando de los bonos high yield. Y ahí tenemos que se llaman bonos de alto rendimiento, en donde uno le pasa plata a una empresa que está complicada y por lo tanto uno está haciendo una apuesta de que esa empresa siga pagando, pero perfectamente esa empresa se podría caer y no pagar. Acá en Chile, por ejemplo, los típicos casos de empresas con bonos high yield, en Chile ha sido, por ejemplo, Nueva La Polar, de la multitienda La Polar, y en el último tiempo también Enjoy. Y Enjoy era high yield porque precisamente tenía una situación financiera delicada y precisamente pasó lo que se anticipaba o el riesgo que asumían los bonos que uno estaba comprando ahí. Y, y pasó que está hoy día en un proceso de reestructuración en donde van a tener que llegar a acuerdo Enjoy con sus acreedores para de esa manera poder seguir funcionando y poder pagar la deuda con el tiempo. Entonces a eso le llamamos bonos high yield, empresas que están delicadas financieramente y en donde uno hace una apuesta para ver si realmente esa empresa puede hacer frente a sus pagos o no, o definitivamente caer en insolvencia. Ese es el riesgo que uno asume en los bonos high yield. Y después tenemos bonos de gobierno, bonos de bancos centrales, que acá en Chile
Ayer emitió Chile deuda, ayer emitió Chile deuda en euros y en dólares. A tasas buenas, sigue Chile teniendo las mejores tasas de deuda a nivel latinoamericano. Por lo tanto, ahí vemos también otras alternativas y por lo tanto es muy importante también cómo un gobierno va endeudándose en el tiempo y cómo el mercado lo va catalogando, cómo lo va evaluando. Y por lo tanto, el que hoy día Chile siga teniendo tasas bajas refleja precisamente la estabilidad económica, los bajos niveles de deuda respecto a otros países del mundo, la credibilidad que tiene Chile, etcétera. ¿Ya? Y eso es importante tenerlo en cuenta siempre. Así que ahí tenemos algunos tipos de deuda. Después pasamos al tema de acciones. Y dentro de las acciones también hay ciertas categorías, como por ejemplo las acciones value o las acciones growth. Las acciones value son acciones de valor, que son precisamente empresas que ya están consolidadas, que ya no tienen mucho espacio para crecer y que te van entregando un rendimiento, una utilidad bastante estable en el tiempo. Si en algún momento Apple fue una empresa de crecimiento, porque aumentaba rápidamente sus ventas y sus utilidades, pasó a un escenario de valor, en donde hoy día una empresa que probablemente mantenga sus ventas y te entregue una buena utilidad anualmente. Una acción de valor en Chile precisamente son las acciones de los bancos, que ya no tienen mucho potencial de crecimiento, son empresas bastante consolidadas con su participación de mercado muy estable y son empresas que dan muy buena utilidad en el tiempo. En cambio, las empresas de crecimiento son el típico ejemplo hoy día, un Amazon. Amazon vende año a año con tasas de crecimiento enormes y todavía es una empresa que no gana mucha plata, pero se espera que en el futuro esa empresa, Amazon, se vaya consolidando y vaya siendo más rentable en los próximos años. Entonces, las empresas pasan desde el crecimiento al value cuando ya llegan a esa consolidación. Después tenemos las empresas small caps, hay mid caps y small caps, que son empresas de menor tamaño. Las small caps son empresas en Chile más pequeñitas que generalmente se considera que pueden tener un mayor potencial de crecimiento. Si en Chile una empresa grande vale 5.000 millones de dólares, 10.000 millones de dólares, una, una mid cap puede ser una empresa que valga unos 1.000 millones de dólares y una small cap probablemente bajo 500 millones de dólares. La verdad que eso va variando respecto a cada mercado, pero es una consideración importante. ¿Qué es lo más importante, por ejemplo, de esto? Es que generalmente cuando uno ve que el escenario económico va a mejorar y que va a haber un buen ánimo, un buen entorno para la generación de utilidades y para que las empresas se desarrollen, ahí generalmente uno tiende a ganar mayor rentabilidad en empresas más pequeñitas. Eso está estudiado y así es, que son precisamente las empresas small caps. Entonces, por ejemplo, en escenarios de incertidumbre como el actual, uno se refugia en empresas más grandes, empresas value. Y cuando cuando ya pasa la crisis y la cosa empieza a mejorar, uno se va a invertir en empresas small caps, empresas más pequeñitas con mayor potencial de crecimiento. Henry me hace un comentario y me dice, las acciones value son las que se conocen como blue chips. Exactamente, las blue chips son las grandes empresas norteamericanas, por ejemplo, son precisamente las acciones value. Y después tenemos otra categorización que es bien interesante en las acciones que son por sectores. Entonces, muchas veces también nosotros podemos comprar acciones y fondos de inversión que precisamente invierten en sectores. Ejemplo, compramos acciones del sector bancario, compramos acciones del sector asegurador, compramos acciones de construcción, compramos acciones tecnológicas. Y dentro de las acciones tecnológicas tenemos hoy día un gran abanico de posibilidades. Acciones tecnológicas de hardware, que son acciones que hacen los chips. Un típico ejemplo es Intel, que hace los procesadores. Después tenemos las acciones hoy día de entretenimiento tecnológico, que ahí podemos tener un Netflix, por ejemplo. Hoy día también tenemos empresas de software, las típicas acciones SaaS, Software as a Service, que son empresas que te venden un software y que te cobran una mantención. Típico ejemplo a nivel global, SAP. Otro ejemplo, Salesforce. Son empresas que te venden un software y Microsoft también. Entonces así tenemos un sinnúmero de opciones.
Por lo tanto, es importante categorizarla, entender a qué grupo está cada empresa y por lo tanto de esa manera ver en qué fondo invertir. ¿Ya? Así que esa es una categorización bien general. Otra pregunta que me hacen, ejemplo, small caps en Chile. En Chile, por ejemplo, las acciones small cap eran todas las salmoneras, que en general se las han ido comprando en el último tiempo, pero ya quedan, sigan cotizando en bolsa, pero son más pequeñitas, o más bien tienen menor free float. ¿Qué es el free float? Es un menor porcentaje de la propiedad que se transa en bolsa. Entiendo yo lo que ha pasado con las acciones en Chile. ¿Qué otra empresa pequeñita hoy día tenemos en Chile? Probablemente una nueva La Polar es muy pequeña hoy día, tiene un patrimonio mucho más pequeño que lo que era hace 10 años atrás, por supuesto. ¿Qué otras empresas son? Bueno, hay varias. Uno se puede meter a la bolsa de Santiago en la página y ahí uno se mete en índices o en mercados y ahí uno puede encontrar esta categorización y ahí uno puede encontrar las empresas de gran capitalización, de mediana capitalización y de pequeña capitalización. Por lo tanto, en general, en todas las bolsas esto está muy bien categorizado. Bien, entonces, continuamos y ya nos metemos en los diferentes fondos. Y el primero que vamos a hablar es de los fondos mutuos. Y la verdad que esto está bien categorizado, existe mucha información en las páginas de la Asociación de Fondos Mutuos, eh, así que todo esto es público. Y como bien saben, me imagino hoy día en Chile existen aproximadamente más de 500 fondos mutuos y uno se pierde, la verdad que uno dice, bueno, eh, ¿qué hago? ¿En qué invierto? Lo que te dice el ejecutivo generalmente. Así que ahí de repente uno se pierde y la verdad que es importante entender esta categorización para saber realmente lo que uno está comprando. Entonces, vamos a ver uno por uno. Tenemos fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda, otros que invierten en acciones y obviamente existe la mezcla entre acciones y renta fija. Después tenemos los estructurados para inversionistas calificados y un anexo, que la verdad que no nos vamos a meter ahí, pero al final es todo lo mismo y por eso se los voy a tratar de simplificar precisamente con lo que vamos a hablar ahora. Así que es un buen approach del mundo de los fondos de inversión en los fondos mutuos, porque acá está mejor categorizado, hay un amplio abanico de posibilidades en Chile y es bueno esta primera aproximación entendiendo lo que hacen los fondos mutuos. Fondos mutuos que invierten en instrumentos de deuda. Serán considerados dentro de esta categoría aquellos fondos mutuos que inviertan exclusivamente en esta clase de instrumentos. ¿Ya? Entonces acá tenemos fondos de deuda, primero con duración igual o menor a 90 días. O sea, esa es la primera distinción. ¿Qué existe acá? Por ejemplo, los fondos mutuos Money Market. Entonces, fondos mutuos Money Market son estos fondos mutuos que básicamente lo que hacen es invertir en depósito a plazo, pero con la ventaja de que uno puede meter la plata en un money market y sacarla al día siguiente, con rentabilidades muy pequeñitas, pero rentabilidad al fin y al cabo, y con dinero que se va extrayendo de manera rápida, es como caja. Siempre doy el ejemplo, las empresas, las grandes empresas, como generalmente tienen que hacer pagos de sueldo a fin de mes, IVA, formulario 29, el 20, imposiciones los días 13. Entonces la gran empresa acumula ventas, acumula ingresos y mete la plata en un money market y saca la plata cuando tiene que hacer grandes pagos. Para eso sirve bastante. Entonces, fondos mutuos de deuda duración igual o menor a 90 días. Después tenemos fondos mutuos de deuda duración igual o menor a 365 días, que ahí son instrumentos de deuda a corto plazo, eh, y ya después tenemos los de largo plazo, que son mayor a 365 días. Hay otras categorizaciones más, está la de 365 días a 3 años, más de 3 años, y después viene otra categorización importante en la deuda en Chile, por lo menos, que es, está en pesos o en UF. Ahí hay otra categorización importante. Y a nivel internacional puede estar en pesos o en otra moneda, ejemplo en dólares. Así que ahí tenemos también otro mundo de posibilidades. Eso con respecto a los fondos mutuos de deuda. Ulises me dice Salmones Camanchaca, Naex, Puerto Ventanas,
tienen buen indicador y no son tan seguidas. Claro, todas esas son empresas pequeñitas. No sé si Banco Internacional cotiza en bolsa, tengo entendido que no, no lo sé. Habitat no es tan pequeño Habitat. Yo diría que Habitat es muy probable que sea una acción mid cap o incluso large cap, no estoy claro. Nelson me dice, los money market tienen más rentabilidad que una cuenta de ahorro. Eh, yo creo que andan parecido, porque las cuentas de ahorro generalmente hoy día entregan rentabilidades parecidas a los depósitos a plazo. Así que probablemente los money market entreguen menos rentabilidad, pero la gran ventaja que tiene un money market es que tú puedes tener la plata de un día para otro. En cambio, en una cuenta de ahorro probablemente tenga mayores restricciones. Bien, sigamos. Entonces, esa es la primera categorización. Después tenemos los fondos mutuos accionarios. Y acá viene nuevamente una gran descripción para entender. Esta categoría corresponde a aquellos fondos que invierten en instrumentos de capitalización bursátil cuyos subyacentes accionarios, o sea, invierten acciones, por sobre el 90% de su cartera en todo momento. O sea, acá, sí o sí, tiene que estar invertido siempre más de un 90%. Y ahí viene un gran problema, por ejemplo, al invertir en un fondo mutuo accionario, porque uno dice, bueno, ¿cómo el fondo no se refugió cuando la bolsa está cayendo? Bueno, por mandato, por, 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 por decisión del fondo, se obliga a invertir más del 90%. Entonces ahí lo único que puede hacer el fondo en un escenario de este tipo es, chuta, me voy a acciones blue chips, me voy a acciones más grandes que tengan buena utilidad en vez de estar tan arriesgado en acciones muy pequeñas. Eso debería ser, en general, los fondos mutuos no hacen eso. ¿Y por qué no hacen eso los fondos mutuos? Porque, ¿cuál es el gran problema de los fondos mutuos? Un manager, lo conozco de cerca, un manager tiene que administrar 2, 3, 4, 5 fondos mutuos. Entonces, la verdad que tiene tanta pega que no hace una selección, no hace un descubrimiento de acción por acción, sino que compra básicamente índices que son los otros fondos que vamos a ver más adelante. Entonces, por eso es que se agrega tan poco valor en Chile en los fondos mutuos, porque no hay una dedicación exclusiva a ciertos fondos. Probablemente lo único es que uno puede ver una mejor pega que se hace en los fondos más grandes y en los fondos que invierten en acciones chilenas. Pero cuando se trata de fondos que invierten en el extranjero, la verdad que tiendo a pensar de que la pega no se hace tan bien porque tienen mucho trabajo precisamente los managers que invierten en estos fondos. Y acá tenemos fondos accionarios nacionales, origen principal de las inversiones, sector de actividad económica. Es decir, hay una gran categoría que invierte en acciones nacionales, hay otra categoría eh, eh, del origen principal de las inversiones, es decir, en qué orden geográfico puede estar invirtiendo, y otra, por ejemplo, fondos accionarios que invierten en un sector en particular, por ejemplo, el sector tecnología. Puede existir esa categorización también. Bien, después tenemos los fondos mutuos balanceados, que a modo de ejemplo, para que ya nos anticipemos a lo que vamos a ver más adelante, los multifondos de la AFP, todos son multifondos balanceados. Desde el A al D. El E probablemente es un fondo mayoritariamente de renta fija, pero el fondo A, B, C y D son fondos mayoritariamente balanceados, ¿ya? Cuando hablamos de balanceado, aquí por ejemplo están incluso identificados en los fondos mutuos los porcentajes que tienen que estar. Un balanceado conservador, instrumentos de deuda del 1 al 30%, instrumentos, acciones de capitalización de un 70 a un 99. Esto me parece que esto está, eh, esto es como al revés. Yo creo que esto está al revés. Debería ser al revés. Bueno, esto es información pública, o quizás lo estoy leyendo mal, pero un balanceado conservador mayoritariamente tiene que tener en renta fija hasta un 100% o hasta un 99% en instrumentos de renta fija y desde un 1 a un 30% en instrumentos de capitalización. Me parece que está al revés esta tabla, así que mal ahí la asociación. Eh, Balanceado moderado, generalmente 60-40, 30-70, por ahí, que es lo típico.
Y balanceado agresivo, tener un 60 un 90% de instrumentos de capitalización, acciones, y de un 40 a un 10 en renta fija. Así que también está categorizado. Eso para ir entendiendo cómo se compone un fondo mutuo. Y después tenemos cosas que puede parecerle a ustedes bastante raras o que muchas veces no se conocen, son los fondos mutuos estructurados. Y la verdad que existen pocos, la verdad que no hay muchos de ellos, y básicamente los fondos estructurados son los fondos garantizados, es decir, yo te doy hace poco creo que el Vice sacó uno que entregaba una rentabilidad garantizada del 3% en 3 años, creo. O sea, un 1% de rentabilidad garantizada cada año. Es decir, nada, menos que la inflación. Y estos fondos estructurados básicamente lo que hacen es invertir una pequeña parte en un instrumento en particular y el resto en derivados financieros. Entonces, te dan una rentabilidad garantizada y tú vas sin perder nada, estás completamente cubierto, no pierdes plata, pero si le va bien al mercado puedes beneficiarte. Pero en general son productos bastante caros, con rentabilidades que igual son bastante paupérrimas, y por lo tanto, en general acá no hemos visto mucha innovación financiera en Chile. Así que la verdad que acá no hay mucho. Claro, ahí Piero me dice, el Vice ofreció precisamente uno del 8% garantizado por 5 años. Yo me acordaba que era 3% por 3 años. Pero bueno, si es un 8% en 5 años, estamos hablando de una rentabilidad de un 1,5 anual, es menos que la inflación, así que es bastante poco, pero puede ser una alternativa para quien sea muy conservador. Gonzalo me decía, ¿cómo sé si elegir entre un fondo en peso u UF? Eso va a depender mucho, Gonzalo, de cómo estén las perspectivas para la inflación. Y eso, la verdad que los managers se encargan harto de hacer apuestas en ese sentido porque para un manager de renta fija importa mucho si gana un 1% más o un 1% menos. Pero en general para nosotros, los normales, los terrenales, el mundo retail, la verdad que hace poca diferencia peso o UF muchas veces. En el último tiempo ha habido mayores movimientos porque ha estado muy turbulento el mercado, pero en periodos normales la verdad que no hace mucha diferencia, también porque la inflación es bastante estable, pero es una consideración que hay que tener, particularmente la UEF, si vemos un periodo, un escenario más inflacionario, de mayor inflación en Chile. Es una protección que podemos buscar. Eh, Ulises me dice, ¿cuál es la diferencia tributaria de invertir en fondos y en acciones o bonos de forma directa? Vamos a hablar un poquito de tributaria al final, pero yo creo que no lo vamos a poder responder de manera tan clara en este webinar. Quizás en otro, que vamos a hablar de cómo ahorrar impuestos precisamente en un webinar más adelante, ahí quizás nos podamos detener un poquito más en esa pregunta. Agustín, BCI hace un mes sacó uno parecido, 1,5% anual por 3 años. Exacto. Ahí tenemos fondos precisamente estructurados, pero son rentabilidades muy bajas, entonces realmente esto es para seguridad absoluta, para alguien que no quiere perder plata y que básicamente es meter la plata en eso en vez de meterlo en un money market, por ejemplo. Así que es ser bastante conservador. Y después tenemos los fondos mutuos dirigidos a inversionistas calificados, y ahí también se distribuyen las diferentes alternativas. Y los inversionistas calificados quiere decir personas que han trabajado en la industria, que tienen conocimientos demostrables, que trabajan inversiones o que tienen un capital de más de 100.000 UFs. Entiendo. Son varias las consideraciones para poder acceder a estos fondos calificados, que la verdad es un poco lo mismo lo otro, probablemente menores costos y algunas diferencias, pero la verdad que un poco más de lo mismo. Entonces, en general, la industria de fondos mutuos en Chile es bastante parecida y vamos a ver más adelante en el tema de costos que es poco atractiva por esa razón. Vamos también a ver ventajas y desventajas. Me anticipo a las ventajas. Una de las grandes ventajas de los fondos mutuos es que con poca plata podemos acceder a un fondo mutuo que sea mucho más específico. Ejemplo, un fondo mutuo que invierte en acciones norteamericanas. Con 20 lucas, con 20.000 pesos, nosotros podemos invertir en un fondo mutuo que invierte en acciones norteamericanas y nos podemos eventualmente beneficiar por el dólar, porque está invertido en dólar y porque las acciones norteamericanas han tenido un muy buen desempeño en el último tiempo. Entonces, puede ser para algo muy puntual una buena alternativa a un fondo mutuo, pero yo les diría que esas son las únicas ventajas que los vamos a ver más en detalle más adelante. Cristóbal me dice, hola Sergio, ¿cómo anda en Chile la rentabilidad de fondos mutuos después de comisiones? ¿Cuántas son las comisiones promedio del mercado? Muy altas, Cristóbal, y vamos a ver más adelante que ese es un gran problema precisamente de los fondos mutuos. Y ahí existe un gran problema de agencia, un gran problema
de conflicto de interés en Chile con los fondos mutuos, porque generalmente nosotros, ¿dónde tenemos nuestra plata? En la cuenta corriente. ¿De qué banco? De los tres bancos más grandes, BCI, Santander, Banco de Chile. Y ahora un cuarto que también es grande, que es el Scotiabank, que se asoció con BBVA. Y también otro que igual es grande, Corbanca y Itaú. Entonces tenemos 5 grandes bancos en Chile y por lo tanto nuestra plata está ahí. El ejecutivo de nuestra plata y nos dice, oye, invierte. ¿Invierte dónde? En un fondo mutuo. Entonces, por esa razón, como tiene una gran cartera de clientes los bancos, te ofrecen fondos mutuos, que es donde podemos invertir la plata, y no nos damos cuenta porque no sabemos cómo leer los costos que vienen asociados a precisamente un fondo mutuo, que lo vamos a ver más adelante y es el gran problema de los fondos mutuos en Chile. Después tenemos los fondos de inversión, que hemos hablado harto de los fondos de inversión en los últimos meses. Hicimos un webinar hace un tiempo atrás de los fondos de inversión. Así que eso lo pueden buscar en nuestro canal en YouTube. Inscríbanse en nuestro canal de YouTube. Tenemos hartos webinars ahí, harta información. Así que ahí podemos ver que al final es un poco lo mismo, pero la gran ventaja o la verdad, el por qué empezamos a descubrir los fondos de inversión y empezaron a crecer en el tiempo fue porque crearon precisamente fondos de inversión privados y públicos que invertían en activos alternativos. Es decir, una de las grandes ventajas por las cuales se hicieron atractivos de los fondos de inversión en un inicio en Chile fue porque podíamos comprar fondos inmobiliarios, por ejemplo. El más típico, el más antiguo probablemente, es el Fondo de Renta Inmobiliaria e Independencia. El Fondo de Renta Inmobiliaria e Independencia es un fondo gigante en el cual invierten la AFP, muy buenas rentabilidades en los últimos años, muy bien administrado, y es un fondo al cual nosotros podemos acceder vía bolsa. Entonces, acá tenemos fondos mobiliarios, que es todo lo que hablamos anteriormente con los fondos mutuos, deuda, accionarios mixtos, después tenemos los inmobiliarios y después tenemos capital privado y otros fondos. Entonces acá, por ejemplo, uno puede comprar un fondo de moneda es uno de los managers más importantes, y uno lo puede comprar por bolsa, por ejemplo. Entonces, eso antes estaba súper restringido para inversionistas de alto patrimonio y hoy día uno puede comprar estos fondos que son muy buenos, muy buenas rentabilidades, bajas comisiones, bajos costos, uno lo puede comprar por bolsa. Nosotros hacemos mayoritariamente nuestras estrategias de inversión asociado a fondos de inversión. También tiene ventajas y desventajas, ya lo vamos a ver más adelante, pero es una muy buena alternativa principalmente por el ahorro en costos. Porque, insisto, estos fondos estaban abiertos principalmente en un inicio a inversionistas de alto patrimonio, pero con el tiempo al poder transarlos, al poder adquirirlos, comprar y vender por bolsa, se han ido abriendo al retail. ¿El ejecutivo del banco les va a decir invertir en estos fondos? No. ¿Quién lo hace? Rubix. Nosotros precisamente queremos agregar mucho valor ofreciendo este tipo de fondos para personas que tengan capitales más modestos, ¿ya? Así que esa es una de las grandes ventajas precisamente de tener un asesor independiente como Rubix, en donde nosotros les podemos entregar estas alternativas, ofrecerlas, conversarlas, comentarlas, ver ventajas, desventajas y abrirnos a estas posibilidades. ¿Ya? Víctor dice, ¿subirán este webinar? Y el del lunes, sí, el de Víctor, este lo vamos a subir, este webinar está abierto, no sé a cuál te refieres del lunes. No, el curso era solamente para quienes pagaron, que ese fue la semana anterior. Pero los webinars que hacemos son abiertos y los dejamos precisamente en YouTube. Bien, seguimos entonces, vamos bien, vamos avanzando. Y acá vienen los multifondos, que los multifondos siempre nosotros los hemos defendido mucho, tienen muchas ventajas. Y acá, como hablábamos anteriormente, estamos precisamente observando en esta tabla la composición de los multifondos, que en el caso del A, B, C y D, estamos hablando de fondos bastante balanceados. El fondo E vendría siendo prácticamente un fondo solo de renta fija. Pero, ¿por qué digo que el fondo A es también un fondo balanceado? Porque puede invertir en acciones hasta un 80%, no en un 100%, hasta en un 80%. Y podría llegar a invertir mínimo hasta un 40%. Por lo tanto, si por ejemplo,
el multifondo A, llevar al mínimo su monto obligatorio en acciones, invertiría un 40% en acciones y por lo tanto tendría que invertir un 60% en renta fija. En general no lo hace, pero podría hacerlo y por lo tanto podría ser bastante balanceado el fondo A. Ahora, en el fondo A, bueno, en todos los fondos de la AFP hay un sinnúmero de clases de activos. Acá tenemos diferentes monedas, tenemos fondos alternativos metidos, fondo inmobiliario, el renta inmobiliario de independencia está metido en varios fondos de la AFP, y así muy diversificado, lo cual es muy bueno, porque de esa manera amortigua las alzas y también amortigua las caídas. Por lo tanto, cuando alguien dice, oye, el multifondo A se desplomó un 20%, no es nada, está bien. En una crisis perder un 20% no pasa nada, ¿ya? Y eso obviamente uno lo va comprendiendo con el tiempo cuando está metido en el mundo de las inversiones. Y así tenemos las diferentes ponderaciones, y esto es muy importante. Esto no se le ocurre a la AFP hacerlo de esa manera. Esto está hecho porque la superintendencia, la ley lo obliga a la AFP a invertir de esta manera, y por eso las diferentes AFP tienen rentabilidades muy parecidas en sus diferentes fondos, porque también dentro de la ley existe el hecho de que no se pueden distanciar mucho una AFP de otra, por lo tanto en general son bastante parejitas en las rentabilidades, ¿ya? Así que eso es súper importante tenerlo en cuenta. Y en cuanto a rentabilidades, las rentabilidades la verdad que son muy buenas en el largo plazo. Acá tenemos todo el promedio del año 2002, cuando se crearon los multifondos, hasta la fecha. Estamos considerando el mes de abril, que hubo una recuperación importante de los fondos. Tenemos que el fondo E renta un 4% anual. Esto es real, real. Siempre acá viene una, una equivocación, un problema con los conceptos respecto a qué es real, qué es nominal. ¿Qué es real? Saca la inflación. Por lo tanto, hay que sumarle la inflación para, por ejemplo, compararlo con un depósito a plazo. Muchas veces uno ve en redes sociales, en Twitter, que la gente dice, oye, saco la plata de la FP, mejor la meto en un depósito a plazo y me da más plata. Mentira. Eh, el depósito a plazo, por ejemplo, hoy día en el año va a rentar un 2%, y eso comparable a la rentabilidad del fondo E vendría siendo más o menos un 7,5%, porque es un 4% real más un 3,5% de inflación. O sea, en el año 1 nominal, en el fondo E, en promedio, renta un poco más de un 7%, cuando un depósito a plazo renta en torno a un 2% hoy en día. Ahí están las diferentes rentabilidades. En el largo plazo, del 2002 a la fecha, ha demostrado que a mayor riesgo, mayor retorno, no así en los últimos 5 años, por ejemplo. Pero en el largo plazo tiende a lograrse esta norma que dice más riesgo, más retorno. ¿Ya? Así que son rentabilidades muy buenas las que entregan la AFP, y a estas rentabilidades que ustedes ven acá habría que descontarle los costos que nos cobra la AFP por administrarnos los fondos, por ejemplo, en una cuenta 2 de la AFP, que es por la vía a la cual accederíamos a este fondo, equiparándolo con un fondo mutuo, equiparándolo con un fondo de inversión. A ver, aparecieron varias preguntas. A ver, Ariel me dice, hola Sergio, ¿qué opinas de los fondos indexados como los de Vanguard? En caso que valga la pena, ¿cómo se puede acceder a ellos? ¿Son los ETF? Vamos a hablar de ellos en un segundo más. Antonio me dice, hola Sergio, de lo que he podido averiguar, el fondo A y B son los que menos se han recuperado el impacto del COVID. ¿Consideras que es un buen momento para apostar a recuperar los niveles que tenía, por ejemplo, el fondo A antes de la pandemia? Hoy día no estoy hablando de qué pensamos nosotros respecto a qué hacer. Hoy día yo no quiero decirles inviertan en el A, en el B, en el E, en el Z, en el que sea. Este es un webinar informativo para entender cómo se debe elegir un fondo de inversión. Y por lo tanto, lo más básico que tenemos que hacer al momento de elegir un fondo de inversión, que es lo que hacemos nosotros a nuestros clientes, es ver, equiparando, o más bien, comparando peras con peras, qué es mejor. Porque en qué invertir, es decir, compro acciones de Apple o de Copec, Falabella o de Samsung, es muy difícil, y eso tratamos de evitarlo nosotros. Entonces, esa es la decisión de qué clase de activos invertir. Nosotros tenemos nuestra estrategia, nosotros se la transmitimos a nuestros clientes, somos bastante moderados en nuestra visión y por lo tanto eso tratamos de no hacer. Nosotros no nos dedicamos a anticipar la próxima crisis ni a anticipar el próximo boom. Lo que estamos haciendo acá es explicar cuáles son las ventajas, desventajas de cada uno y por lo tanto, ya eligiendo la mejor alternativa, ahí ver si asumimos más riesgo o menos riesgo. Eso
como para explicar eso, Antonio. Martín, existen entidades como Sura Inversiones, es mejor la administración de los fondos por parte de estas entidades versus los bancos. En general, claro, las entidades que no dependen de un banco tienden a ser mejores administradoras, en general. No porque lo hagan mejor que la otra, sino que porque en general también suelen tener menores costos, ¿ya? Pero es bastante también, todo es caso a caso. Víctor, perdón, Sergio, me había confundido, me refería al taller de finanzas personales. Ah, el de la próxima semana. Si el de la próxima semana no sé si lo vamos a dejar arriba después, como es un curso gratuito y son 4 horas, no sé si lo vamos a dejar después abierto en YouTube, ¿ya? Es para los que se inscriban y es un curso, por lo tanto queremos darle el sentido que tiene. Eh, Francisco, siempre entonces más conveniente elegir la FP con menos comisión. Veamos más adelante qué es lo que vamos a tratar de responder. Felipe, no entiendo a los mercados, debiesen caer con todo lo que pasa, pero solo han subido. Segundo semestre quizás se vea el verdadero impacto. Qué buen comentario me hace, Felipe. ¿Quiénes somos nosotros para saber qué va a pasar en el futuro con los mercados? Y a mí me encanta lo que pasa con esto con los mercados, porque lo que todo uno cree que va a pasar no pasa. Y eso es la maravilla de los mercados. Uno no puede anticipar los mercados. Y por lo tanto uno tiene que asumir estrategias que son más conservadoras, más estables, y el tratar de adivinar lo que va a hacer en los próximos meses el mercado es sencillamente una tontera. Ya con 20 años metido en el mundo de las inversiones es muy difícil anticipar los mercados. Y por eso, cuando algún gurú por ahí dice, se viene la próxima gran crisis, cuidado, eso no habla muy bien de ese gurú. O que un gurú les diga, viene el futuro mejor del mundo, tampoco, seamos escépticos. Hay que ser escépticos y hay que tratar de hacer una estrategia que sea conservadora y que tenga lógica detrás, que tenga una lógica de estabilidad. Y eso tratamos nosotros mucho de transmitírselo a los clientes, es lo que más hacemos. Y por eso hacemos todas estas capacitaciones y no queremos adivinar nada. Nosotros queremos tratar de hacer en base a los fundamentos, a los conocimientos, a lo que nos dicen los libros y los que realmente saben y han estudiado esto, tratar de ejecutar esa estrategia. Harto suspenso en el chat. Sí, esa es la idea, vamos para allá, vamos a tratar de responder a lo que vinimos, que es tratar de elegir la mejor alternativa. Y en eso nos vamos a enfocar ahora en las próximas láminas. Muy importante los ETF. Alguien me hablaba ahí de Vanguard. Vanguard es una de las grandes administradoras de ETF en el mundo. Existe BlackRock, Vanguard, Fidelity y muchas más. ¿Qué es un ETF? Es lo mismo que hemos hablado hasta ahora, pero con una gran ventaja que los ETF tratan de no ganarle al mercado. Uno cuando le plaza la plata a un manager de un fondo mutuo, uno lo que le está diciendo, gánale al mercado. Para eso te pago. ¿Eso pasa? No pasa. Cuando uno le pasa la plata a un ETF, le dice, no le ganes al mercado. Haz exactamente lo que hace el mercado. Entonces, básicamente, ¿por qué se crea un ETF? Porque se sabe que es muy difícil ganarle al mercado. Hay muchos estudios que dicen que el 96% de los managers activos no le ganan al mercado, solamente el 4% y de manera consistente menos todavía. Entonces, básicamente lo que dicen estas instituciones es, pásale la plata a alguien que administra la plata de manera pasiva, te va a cobrar muy poquito y por lo tanto tú dejas llevarte por lo que hace el mercado. Y por eso ha tenido tanto éxito los ETF en las últimas décadas, es lo que más ha crecido. Eh, Son básicamente fondos que siguen al mercado. Para que se entienda, tú puedes comprar un fondo que siga al IPSA, que siga las acciones chilenas. Tú puedes comprar un fondo que siga al Standard Poor's 500, al principal índice de la bolsa norteamericana. Entonces tú lo único que haces es pasarle la plata y que haga lo mismo que hace el mercado. Tan sencillo como eso. Y en el largo plazo, el Standard Poor's 500 ha demostrado que ha sido un ganador de largo plazo. Por lo tanto, solo aportar, solo confiar. La clave en esto está en los costos. Y en Chile en general es caro llegar a este tipo de fondos. 5 puntos clave para considerar antes de invertir un ETF. Su rentabilidad en el índice subyacente que invierte, es decir, en la clase de activo que está invirtiendo, su estructura, cómo se compone, dónde y cuándo opera. Hay algunos ETF, por ejemplo, que invierten solamente cuando el mercado está abierto, algunos que se apalancan, hay un sinnúmero de alternativas hoy en día de ETF, y el costo total, que eso siempre es muy importante. Así que acá viene la gran ventaja precisamente de los ETF, que uno puede comprar lo que se le ocurra a través de ETF. Ejemplo,
acciones biotecnológicas. Ejemplo, acciones, o más bien, comprar oro o comprar empresas mineras que extraen oro, comprar empresas de cuidado de la salud, hoy día tan en boga, hoy día van a, ojalá, descubrir la próxima vacuna, empresas de biotecnología o de cuidado de la salud, los gigantes farmacéuticos, empresas que entreguen alto dividendo, empresas de mercado emergentes, empresas o acciones o fondos que invierten en Europa, en Asia, lo que se les ocurra, empresas que invierten en energía renovable, y así lo que se le ocurra. Esta es una buena página, se llama etf.com, y ahí se pueden entretener una semana completa mirando la infinidad de fondos que existen. ¿Ya? Bien, eso con los ETF. Y vamos a ir a las ventajas y desventajas, pero primero respondamos un par de preguntas más. Eh, cerrar los ojos e invertir, dice Ricardo. Germán me dice, los entendidos dicen que la crisis es una crisis sanitaria y no es una crisis económica estructural. Hay tantas cosas que se dicen. Hay que ser siempre escéptico en el mundo de las inversiones. Felipe, en general he visto que las corredoras cobran misma comisión entre ETF y acciones. ¿Por qué dicen que son más baratos y cobran lo mismo? No sé a qué corredoras te refieres, Felipe, pero acá en Chile las corredoras eh, cobran lo mismo, pero existen mínimos de inversión que son más altos y ahí se te puede hacer un poquito más caro. Vamos a verlo un ratito más. Pablo, ¿cuál es la diferencia entre fondo de inversión activo y pasivo respecto a lo hablado de los ETF? Los ETF en general son fondos pasivos. Un fondo de inversión activo debiera ser un fondo mutuo, por eso le pagas, pero en general se tiende a comportar como un fondo pasivo también, un fondo mutuo, ¿ya? Acá en Chile en general somos bastante atrasados en todo este mundillo, porque somos un mercado muy chico. En general todo lo que uno encuentra, toda la gama de posibilidades la encuentra en Estados Unidos. Gerardo me dice, cuando uno compra un ETF también adquiere derecho de propiedad en las empresas que tienen ese ETF, exactamente, y por eso es tan bueno el ETF. Y por eso las AFP pueden invertir en ETF, porque hay un derecho de propiedad respecto al activo subyacente. Es decir, todo lo que compra el ETF, todo lo que compra el fondo, está respaldado por acciones que están detrás. Felipe me dice, el ETF del IPSA, ITNOW, del Itaú, hay otro en dólares, el MSCI Chile. Claro, Felipe ahí nos comenta precisamente que hay dos ETF por los cuales uno puede comprar las acciones chilenas como un conjunto, como mercado. Y una es el ECH, que es el más antiguo, y el más reciente, el ITNOW. Entonces uno básicamente si quiere comprar todas las acciones chilenas, uno compra estos ETF en Chile. Danilo me dice, ¿qué opino de las opciones? Las opciones es un instrumento más por el cual uno puede acceder a toda esta gama de posibilidades. Para invertir en opciones necesitas mucha educación, mucha capacitación, mucha experiencia porque es muy complejo en términos financieros y se lo recomiendo solamente a gente que tiene los conocimientos adecuados para hacerlo. Para una persona cualquiera es un camino difícil. Obviamente que se puede recorrer, pero es difícil. Nelson, con los ETF obtienes ganancias por dividendos. También hay muchos ETF que te entregan dividendos por estar invertido en ese ETF. Felipe me dice Renta 4. Sí, Renta 4 nosotros vamos a empezar a trabajar con ellos y Renta 4 te cobra, pero te cobra más caro por comprar ETF. Ojo ahí, porque te cobra un monto fijo en dólares y por lo tanto ese monto fijo para montos chicos de inversión suele ser una comisión gigantesca. Ojo ahí. Román, si decimos invertir en ETF, ¿es mejor para nosotros hacerlo en uno local que en uno americano, por ejemplo? Depende, ¿no? Depende de cuál es tu visión de futuro, a qué le crees más. ¿Le crees a China, le crees a Rusia, le crees a la energía, le crees al cuidado de la salud, a las tecnológicas? Eso depende de la estrategia de inversión que uno desarrolle. Por lo tanto, va a depender de en qué quieres asumir mayor riesgo para precisamente en qué invertir. Martín, ¿se puede invertir en un fondo indexado que replique el Standard Poor's 500 desde por medio de algún broker en Chile? Así es, se puede invertir desde Chile y ahí hay varios que replican el Standard Poor's 500. ¿Cómo tributan las acciones, las ganancias obtenidas de ETF? Tributan primero por lo que tienes que pagar en dividendo en Estados Unidos y después esa ganancia la tienes que declarar acá en Chile en tu lugar complementario.
Eh, Así se declara todo lo que invierte en el extranjero, toda ganancia de capital que tú obtengas en el extranjero, la tienes que declarar en Chile, autodenunciarte, pagando los impuestos correspondientes a las ganancias que obtengas en el extranjero. Bien, entonces vamos a las ventajas y desventajas. Fondos mutuos. Una de las grandes ventajas de los fondos mutuos es que la inversión mínima, puse 20.000 pesos, pero en algunos casos desde 5.000 pesos tú puedes invertir en un fondo mutuo. Por lo tanto, con muy poquita plata, puedes empezar a invertir en un fondo muy sofisticado que invierta, por ejemplo, en acciones norteamericanas o en acciones asiáticas. Por lo tanto, esa es una gran ventaja, el acceso. Después, otra ventaja, la liquidez. Es muy alta porque en general todos los fondos mutuos tienen restricciones que en casos extremos te pueden demorar el devolverte la plata hasta 11 días en muchos casos, pero en general tú liquidas tu fondo mutuo y al día siguiente está la plata en tu cuenta corriente. Siempre que lo hagas en la mañana, que lo hagas antes de las 12 en general. Costos administrativos muy altos, los vamos a ver más adelante. Costos de transacción no existen. Eh, Tú no tienes que pagar una transacción por comprar el fondo mutuo. Los costos están incluidos en el costo de administración, que lo vamos a ver más adelante, y que son muy altos. La diversificación, acá encontramos diversificación muy alta porque podemos comprar acciones de Europa emergente, podemos comprar acciones de Europa desarrollado, podemos comprar acciones de Asia, podemos comprar acciones de Estados Unidos, podemos comprar acciones de Chile. Entonces, eso te da la posibilidad de tener una diversificación muy alta porque estás comprando una clase de activo que es muy específica. Y la rentabilidad es menor porque los costos son más altos. Entonces, en general, en el largo plazo, los fondos mutuos tienden a entregarte rentabilidades que son bastante mediocres, ¿ya? En el largo plazo. Bien, esas son ventajas y desventajas de los fondos mutuos. Si analizamos las ventajas y desventajas de los fondos de inversión, se puede invertir desde muy poquito, pero la verdad que no, en general no vale la pena porque muchas corredoras te van a poner, muchas corredoras de bolsa te van a poner límites para comprar muy poco. Entonces, yo diría que lo mínimo, primero, privilegiar costos bajos de la corredora de bolsa y segundo, invertir por lo menos unos 500.000 pesos en adelante para comprar un fondo de inversión que se hace a través de la bolsa. La liquidez en algunos fondos de inversión puede ser muy alta, por ejemplo, el fondo de inversión Independencia, renta inmobiliaria Independencia, tiene liquidez todos los días, o sea, todos los días tú puedes comprar y vender. Pero hay algunos fondos que tienen menos liquidez y te puede demorar varios días en liquidar tu posición en un fondo de inversión. Por lo tanto, yo diría que en algunos fondos es alta la liquidez y en otros puede ser mediana. Por lo tanto, ahí es variable la liquidez de los diferentes fondos. Costos administrativos en general son bajos. En general son bastante bajos los costos administrativos. Y los costos de transacción va a depender de tu corredora de bolsa. Algunas corredoras de bolsa los costos de transacción son muy bajos, en otras corredoras de bolsa te cobran un ojo de la cara. Por lo tanto, eso también va a depender de cada corredora de bolsa por la cual tú puedas comprar o vender los fondos de inversión. La diversificación es muy alta. La verdad que hoy día existen muchos fondos de inversión en Chile y cada día se ha ido sofisticando más y entregando más alternativas los fondos de inversión. Y la rentabilidad suele ser más alta precisamente porque tienes menos costos. Así que en general acá tenemos muy buenas alternativas y es acá precisamente donde Rubix agrega valor y Rubix se enfoca precisamente en estos fondos de inversión. Después, ¿qué tenemos? Los multifondos de la AFP. En los multifondos de la AFP la inversión mínima también es muy bajita, no sé, incluso pueden ser menos de 20.000 pesos, pero es muy baja la inversión que tú puedes hacer en un multifondo de la AFP. La liquidez es alta, no es la más alta del mundo, pero es alta porque tú rescatas, ojo, muy importante, ¿cómo nosotros compramos los multifondos de la AFP? Por la vía de la cuenta 2 de la AFP. Ya no estamos hablando del ahorro obligatorio, ni siquiera tampoco de la APB, estamos hablando de la cuenta 2 de la AFP que hemos hablado en muchos otros webinars. La cuenta 2 de la AFP es básicamente una cuenta de ahorro que cualquier persona en Chile puede acceder, ¿ya? Y la liquidez en este caso es alta, tú haces un rescate y en 4 días la plata está depositada en tu cuenta corriente, los costos de administración son bajos, lo vamos a ver más adelante, y costos de transacción no existen. Diversificación es alta, no es la más alta porque son fondos balanceados en general,
y la rentabilidad suele ser más alta también que los fondos mutuos. ¿Ya? Por lo tanto, si nosotros tuviéramos que comparar entre fondo mutuo y cuenta 2 de la AFP, sin duda es mucho mejor opción la cuenta 2 de la AFP. Vamos a ver más adelante el por qué, que básicamente está explicado por los costos. Y después tenemos los ETF. ¿Cuál es la desventaja del ETF? Que necesitas una inversión mínima. Ojo, ojo, me han hablado mucho acá de que se puede invertir en ETF desde Chile. Cuidado, porque tú puedes comprar 100.000 pesos de un ETF en Estados Unidos, pero ¿cuál es el costo de transacción? 15 dólares. ¿Cuántos son 15 dólares? 12.000 pesos. ¿Cuánto eso de 100 lucas? 12%. Perdiste toda la rentabilidad en un año y medio. Por lo tanto, cuidado. Para que sea atractiva la inversión en ETF, tienes que tener a lo menos, hacer la compra en un ETF por 2 millones de pesos aproximadamente para que sea rentable. Hay que tener cuidado con eso y vamos a hablar en próximos webinars precisamente de esto, ¿ya? Así que cuidado que es tan fácil invertir en ETF desde Chile. Mentira, en Chile no es tan fácil porque los costos son muy altos, ¿ya? La liquidez, ventajas, muy alta, tú compras y vendes durante el día sin ningún problema, hay liquidez constante, son fondos que se transan en todo el mundo, así que puedes comprar y vender cuando quieras. Costos de administración muy bajos, esa es la gran ventaja. ¿Cuánto te cobra un fondo, un ETF para invertir en el Standard Poor's 500? Un 0,2% al año, incluso menos. 0,2% al año, es nada, es un chiste. Vamos a ver después cuánto cobra para invertir en Estados Unidos un fondo mutuo. Acuérdense, 0,2% al año. Después vamos a ver un fondo mutuo. Costos de transacción bajos en algunos casos, depende del monto de inversión, altos si inviertes muy poquita plata. Diversificación infinita. Lo que quieras puedes comprar a través de ETF. Y rentabilidad es más alta precisamente por los menores costos. ¿Ya? Así que vamos precisamente a comparar costos y aquí vamos a ver la diferencia. Ojo con esto. Ojo, ojo con esto. Muy importante, los costos de los fondos mutuos. Aquí están un análisis que hace constantemente el Mercurio Inversiones, una tabla, en donde nos muestra el TAC. ¿Qué es lo que es el TAC? La tasa anual de costo. Ahí está metido como porcentaje todos los costos que uno paga por un fondo mutuo. Y acá hay aberraciones estúpidas, inimaginables, una estafa, que un fondo mutuo te cobre un 5% de costo de administración del año. ¿Por qué es una estafa? Porque el fondo mutuo te va a cobrar el mismo 5% ganes o pierdas. ¿Qué es lo que nos dice la historia? Si tú inviertes en acciones internacionales vas a rentar más o menos en el año un 8, un 9%. Por lo tanto, el fondo mutuo te cobra un 5. Por lo tanto, ¿cuánto ganas tú? Un 3 o un 4. ¿Y el fondo mutuo cuánto se lleva? Un 5. O sea, ellos ganan un 5 con cero riesgo, tú ganas un 3 o un 4 asumiendo el total del riesgo. Cuando caen te cobran igual el 5, cuando sube te cobran igual el 5. Entonces es una aberración, es una locura, es una estafa que tú pagues un 5% de costos por invertir en un fondo mutuo. ¿Quiénes son esos? Ahí tenemos al Vice, tenemos Scotiabank, tenemos a Chile, tenemos al Santander. ¿Ya? Para que te lo tengan como inquietud. Estamos hablando de esto en los fondos mutuos en acciones, ¿ya? Acciones internacionales, acciones nacionales, que son los que están remarcados ahí. Cuando hablamos de renta fija, los costos son mucho menores, ¿ya? Pero igual siguen siendo altos. Y acá está el gran problema, insisto, la renta variable en el largo plazo renta un 8% al año. Si te cobran un 5, tú te vas a llevar un 3% en el largo plazo. Por lo tanto, no ganas nada. Mejor dejar la plata en un depósito a plazo. Y por eso es que mucha gente invierte muchas veces en fondos mutuos y después, al cabo de un tiempo, como no gana plata, se termina aburriendo. Y terminan eh, enojados con la inversión. Y no debería, ¿por qué? La inversión es maravillosa y te va a generar mayor retorno y mayor riesgo en el largo plazo. Pero obviamente, si te cobran esto, no vas a ganar nunca plata. Bien, sigamos. ¿Y esto con qué lo comparamos? Con las AFP, maravillosas AFP. Si uno tuviera que hacer una marcha en la calle, deberíamos decir no más fondos mutuos. No, en cambio, ¿cuál es la marcha en la calle? No más AFP. Bueno, las AFP administran muy bien la plata, entregan muy buenos retornos en el largo plazo y te cobran muy poca plata por administrártelo. Acá están los costos de administración. Los más bajos son Plan Vital, 0,16% anual. Acuérdense, ¿cuánto era lo que te cobraba el Scotiabank? 5% anual. ¿Cuánto te cobra Plan Vital? 0,16% anual.
haciendo lo mismo. Y por eso la diferencia es de un 4% mayor rentabilidad la AFP que un fondo accionario del Scotiabank, por poner un ejemplo. Puede ser también del Banchile, del Santander o de muchas otras corredoras. Para eso hay que aprender cómo leer los fact sheets, cómo leer las fichas de inversión de los fondos mutuos, y ese es otro tema que en otra, no sé si hemos hecho ese webinar, creo que no, lo podemos hacer en otra oportunidad, cómo leer la ficha de un fondo mutuo, que es lo que nos dicen, y que al final es chino mandarín, jamás entendemos una ficha, por lo tanto invertimos porque nos dijo el ejecutivo, ese es el gran problema. Acá estamos en Rubix para abrirle los ojos y para entender precisamente estos temas. Provida bajó mucho sus comisiones en el último tiempo, cobra 0,2% anual. Como en general todas las AFP se mueven más o menos parecido, la verdad que da casi lo mismo invertir en cualquiera de ellas. Uno puede tener su plata, ahorro obligatorio, en una AFP y tener su ahorro voluntario en otra AFP. La que cobra más cara es Habitat, con razón, porque históricamente Habitat ha sido la que ha obtenido mayores rentabilidades de manera consistente que el resto. Ahora, esa comisión que es más alta, no sé si se pagará en el largo plazo, ¿ya? Porque, como les digo, las rentabilidades son bastante parecidas. Acá me da un alcance, Felipe, ese 0,2% de Provida es solamente si tenemos cuenta obligatoria. Así que no es tan bajita y buen punto, buen alcance que nos hace Felipe. Gracias. Así que los costos son muy bajos en la FB y por eso terminamos en el largo plazo teniendo mayores retornos. ¿Ya? Así que ahí está la ventaja. Vamos a responder unas pocas preguntas más y vamos a cerrar haciendo una pequeña introducción a lo que son los beneficios tributarios asociados a la inversión, porque eso vamos a hablar en el próximo webinar que vamos a tener en las próximas semanas, cómo ahorrar impuestos. ¿Ya? Bien, entonces, a ver, hartos comentarios. ¿Cómo tributan los dividendos solo al global? No, los dividendos primero pagan en Estados Unidos una comisión fija o un impuesto fijo y después por la diferencia uno tiene que meterlo al global igual. Pero entiendo que se puede descontar del global porque hay tratado de doble tributación. Piero, Sergio, en términos simples, ¿cuál es la diferencia entre un fondo de inversión y un fondo mutuo? Básicamente costos, Piero. Básicamente costos y también un gran beneficio tributario, que lo vamos a ver ahora. Gran beneficio tributario. Isaac, ¿recomienda algún fondo de inversión como destacado? Hay varios que nos gustan. Nuestros clientes pueden tener acceso a esos fondos de inversión que nos gustan. Así que encantado a nuestros clientes que nos pregunten, nos manden un correo y felices les respondemos cuáles son los fondos que son los que a nosotros nos gustan más. Nelson, ¿puedes hablar del beneficio tributario para ganancia de la cuenta 2? Ya lo vamos a hablar. Francisco, ¿puede acceder a una cuenta 2 un jubilado? Sí, absolutamente. Es como una cuenta de ahorro, así que un jubilado puede invertir perfectamente en una cuenta 2 de la AFP. Gerardo, ¿fondos de inversión son un activo real o monetario? Son activos reales. O sea, están respaldados por un subyacente. Tú compras una cuota, pero al final es lo mismo que cualquier fondo de inversión. Siempre está respaldado por activos que se compraron y que están dentro de la propiedad de ese fondo. Nelson, ¿el TAC es sobre el monto total invertido o es sobre la rentabilidad que se generó en el año? Es sobre el total invertido. Por lo tanto, si hablamos de un 5% como TAC, ese 5% sobre 1.000.000 de pesos son 50 lucas que te cobran en el año. ¿Cómo te la cobran? Día a día, por eso no te das cuenta. Ítalo, ¿cuál es la característica de un fondo indexado? Vamos a hablar de eso más adelante, cómo invertir en ETF y las ventajas. Vamos a hablar de los fondos indexados más adelante en el próximo webinar. Danilo, ¿y Habitat por qué son más inteligentes? Probablemente en el tiempo han demostrado que como manager han sido mejores que el resto, así que probablemente sean un poquito más inteligentes que el resto. Jan, ¿cómo puede investir mi AFP? No, ¿cómo puedo invertir mi AFP? No lo sé. No. Pedro, un joven que trabaja y quiere ahorrar e invertir en la cuenta 2, ¿es posible inscribirse y usar esa cuenta? Ojo, alguien que es estudiante. Sí, totalmente. Entiendo que cuando es menor de 18 años tiene que hacerlo el papá, pero queda nominativo a nombre del menor, así que puede. En alguna oportunidad, una clienta le aportaba todos los meses a sus nietos que tenían 2 años, 3 años. Entonces le crearon la cuenta en la FP, ya estaban registrados como cuenta
voluntaria, y la abuelita le depositaba todos los meses a sus nietos. Entiendo, Alejandra, que hay tratado de doble tributación con Estados Unidos, así que bien. Francisco me dice, Sergio, ¿qué piensas del trabajo de Fintual? Lo encuentro muy bueno, Francisco, yo creo que son un aporte absoluto. Siempre hablo muy bien de Fintual, creo que son muy entretenidos para comunicar, para educar. Yo creo que estamos un poco en la misma, ellos están más enfocados en la administración, pero con una administración que entiendo muy simple. Y básicamente lo que hacen ellos es comprar ETF, por lo tanto se ahorran costos por esa vía, son transparentes y te cobran una comisión que es baja. O sea, hacen lo mismo que cualquier otro fondo mutuo, pero cobrando de mucho menos. Es básicamente eso. Y yo creo que eso hoy en estos tiempos es un diferenciador importante y sin duda lo valoro mucho. Es una buena alternativa simple de poder invertir y entretenida también. Lo envidio un poquito por su comunicación tan coloquial. Yo vengo del mundo financiero y lamentablemente son un poco más empaquetados, a pesar de que me saqué las colleras ya hace algunos años. Igual yo particularmente soy bastante formal, trato de despeinarme un poquito, pero a veces me cuesta. Bien, beneficio tributario, con esto vamos cerrando. Agradezco infinitamente la cantidad de gente que hoy día está conectada. Cada día se suma más gente, hoy día más de 80 personas, así que genial. El curso que vamos a tener la próxima semana, gratuito, lunes y miércoles, yo creo que vamos a tener más de 500 inscritos y por número yo creo que vamos a tener más de 150 o 200 participantes, así que feliz, va a meterse gente de toda Latinoamérica, así que estamos muy contentos de poder transmitir esto. Muchas veces me encantaría estar 7 horas hablando acá, metiendo ahí por las ramas, imagínense, hoy día ya llevamos 1 hora 10. Siempre trato de hacerlo corto, pero tiendo a extenderme también por la participación de ustedes, los comentarios, los agradezco infinitamente. Así que lo invito desde ya a seguir inscribiéndose en los webinars, a revisar los webinars antiguos que hemos hecho en nuestro canal de YouTube. Tenemos mucha información ahí. La verdad que creemos que estamos haciendo un aporte importante, tratando de educar, tratando de ser muy objetivo, muy transparente y que cada uno vaya tomando, ojalá, las mejores decisiones financieras. Así que, de verdad, muy contento, muy feliz y cada día se suma más gente a nuestra comunidad. Para ir cerrando y después dejamos al final algunas preguntas, comentarios que nos han hecho. Eh, la gran ventaja de los fondos de inversión, ahí Carla nos está compartiendo el link del curso del lunes y miércoles, y sería ideal, Carla, que pudieras también sumar el canal de YouTube, para que también los que no se han sumado a nuestro canal de YouTube se puedan sumar, puedan estar suscritos y puedan recibir los nuevos webinars que van apareciendo ya grabados, o también meterse a los webinars antiguos, que ahí tenemos un montón de información también. La gran ventaja de los fondos de inversión respecto a los fondos mutuos es el beneficio tributario. ¿Cuál beneficio tributario? El 107 de la ley de impuesto a la renta. ¿Qué quiere decir esto? La ley de impuesto a la renta quiere decir, al igual que las acciones con presencia bursátil, tú toda la ganancia que obtengas va a estar exenta de impuestos. Entonces tú compras un fondo, ganas plata en el fondo, lo liquidas por bolsa, no pagas impuestos. Una maravilla. Por lo tanto, fondo de inversión, tienes menos costos, tienes buenos retornos por los menores costos, te ahorras costos y ganas más rentabilidad y además no pagas impuestos. Por lo tanto, particularmente las personas de alto patrimonio y altas rentas, es un beneficio enorme, 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 hace una gran diferencia. ¿Ya? Para que se hagan un ejemplo, un cliente ganó 5 millones de pesos el año pasado en rentabilidad, una buena inversión, 5 millones de pesos de rentabilidad el año pasado, maravilloso, aplausos. ¿Cuánto tuvo que pagar de impuestos? 1,5 millones, 1,7 millones. ¿Por qué? Porque no tenía beneficio tributario y tenía que eso irse al global, y en el global, pagando el 35%, paga precisamente ese 35% sobre la utilidad. Horrible. La cuenta 2 de la AFP tiene un muy buen beneficio tributario, que es que si ustedes obtienen una rentabilidad en el año que sea menor a 1,5 millones de pesos, en términos simples más o menos, con 10 millones de pesos una rentabilidad del 15% anual, con 20 millones de pesos una rentabilidad del 7% anual, si estamos dentro de esos márgenes, la condición es, llega diciembre, ustedes sacan la plata de la cuenta 2 de la AFP para que automáticamente en su global complementario, en su declaración de abril del próximo año, quede ese beneficio tributario. ¿Y qué es? Que hasta 1,5 millones de pesos
no pagan impuestos. Así que ese es un gran detalle. Y de hecho, muy probablemente en noviembre, diciembre de este año vamos a hacer un webinar para que todos los que estén invertidos en la cuenta 2 aprovechen este beneficio tributario. Muy, muy, muy importante. ¿Ya? Es un muy buen beneficio también para las personas que tienen más inversiones, más renta, mayor tramo de impuestos, etc. Antes existía el 57 bis, que era un muy buen incentivo para el ahorro en Chile, 57 bis. Pero si tú sacabas la plata de 57 bis, te castigaban. Eh, Siempre y cuando tuvieras la plata menos de 4 años. Se cambió por el 54 bis, que es más o menos nomás. Es un beneficio más o menos porque básicamente el beneficio tributario de esto es, tú ahorras plata y hasta que no la saques, no vas a pagar impuestos. ¿Ya? Por lo tanto, lo único que estás haciendo acá es postergar el pago de impuestos. Con el gran problema que si tú acumulas retorno y sacas la plata en 10 años más y sacas toda la plata, puede golpearte muy fuerte en impuestos. Entonces también hay que tener cuidado con el 54 bis de que tú estés acumulando mucha rentabilidad. Así que también la idea es acumular rentabilidad, pero ir rescatando cada cierto tiempo para de esa manera poder ir pagando los impuestos o tener el beneficio en el caso anterior del régimen general de la cuenta 2. Eh, y el 108 LIR de la ley de impuesto a la renta permite diferir el pago de impuestos sobre el mayor valor obtenido hasta liquidar definitivamente la inversión. Es decir, al reinvertir el rescate de un fondo en otro fondo de la misma administradora u otra sociedad administradora no se tributará. O sea, el 108 de la ley de impuesto a la renta es parecido a 54 bis. Si tú te vas moviendo de fondos, van manteniendo el postergar el pago de impuestos. Nelson me dice, ¿pero todos los fondos de inversión tienen el 107 LIR o solo algunos? Algunos. Y hay que tener ojo y por eso nosotros nos preocupamos de buscar los fondos que tengan el beneficio. Carla, ahí sumó el canal de YouTube para todos los que se quieran sumar a nuestra comunidad. Ahí está el canal de YouTube en el chat para que se sumen y tengamos y sean parte de nuestros suscriptores y así reciban las alertas cuando sacamos un nuevo webinar. Y, insisto, puedan meterse a nuestro canal y ver todos los videos que tenemos arriba, que desde mitad del año pasado los venimos haciendo. Y como les digo, muchos de los temas que quizás ahora le han aparecido dudas, están ya esos webinars hechos. Así que pueden ahí meterse y buscar cuáles existen. Carla me dice, ojo que están como lista de reproducción. No, no sé a qué te refieres, Carla, pero, me imagino lo entenderán. Eh, Bien, qué bueno, Henry, que preguntaste eso porque ahí la Carla subió cómo inscribirte al curso del próximo lunes y miércoles, curso de finanzas personales. Va a ser más básico, van a ser hartos tópicos, pero como siempre, tratar de dar lo mejor y que siempre queda algo, siempre podemos aprender algo y como es finanzas personales, vamos a ver hartos temas de planificación, varios temas de cómo construir un futuro financiero mejor en definitiva. Pablo, muchas gracias por tus gracias. Gracias por todo esto buenas, nos dice Pablo, son de gran valor con información sintetizada y de calidad. Lo que es nulo en el mercado local. Exactamente, y por eso, Pablo, creamos Rubix hace 4 años y estamos muy contentos de poder ir transmitiendo el mensaje. Andrés, para alguien que no tiene hábitos y quiere empezar a ahorrar, se recomienda empezar con ahorro en la cuenta 2, juntar un pequeño capital y luego un fondo de inversión, por ejemplo. Exactamente, Andrés. Esa es la lógica de meterse a este mundo de la inversión. Precisamente eso es lo que muchas veces les recomendamos a nuestros clientes. Ahorra 20.000 pesos, ahorra 50.000 pesos, hazte el hábito en la cuenta 2 y después nos lanzamos a las grandes ligas abriendo una cuenta en una corredora de bolsa y comprando algún fondo de inversión, por ejemplo. Es precisamente ese el proceso. Henry, ¿recomiendas alguna FP donde aperturar la cuenta 2? Yo te diría lo más fácil, Henry, si tú tienes cuenta, o sea, si tú tienes una FP, métete en la cuenta 2 de esa misma FP para simplificar el proceso. La verdad que no hay tanta diferencia en un inicio. Así que si tú estás en modelo, abre tu cuenta 2 en modelo. Si estás en Habitat, abre tu cuenta 2 en Habitat. Carla, este es el link directo de la lista de reproducción. Perfecto. Carla me dice, la lista de reproducción agrupa los videos para que se reproduzcan consecutivamente. Ah, perfecto. Para mí todo esto es un mundo nuevo. Álvaro, muchas gracias.
Álvaro quiere saber más de especulación, de trading. Obviamente vamos a hablar de eso un poquito más adelante. Tratamos de evitarlo porque ahí, pero vamos a tener que hablar porque me he encontrado con cada cosa en este último tiempo respecto al trading. Cada chanta que aparece, impresionante. Así que vamos a tener que hablar de trading para poder ahí hablar en serio, hablar de verdad, qué cosas tener en cuenta, qué cosas sirven, qué cosas no. Isaac, ¿mejor cuenta 2 o APB? Uf, eso lo vemos en otro webinar, seguro. Ya hablamos de las ventajas, son cosas diferentes. Primero, son cosas diferentes. No es una ni la otra, son las dos. Se tienen que complementar, ¿ya? Se lo comentamos generalmente mucho a nuestros clientes. Siempre existe la inquietud, ¿cuánto ahorro en APB? Depende de mucho caso a caso. Piero, Sergio, ¿qué recomienda entre una cuenta 2 y seguro de vida con ahorro? Buena pregunta, Piero. Entre una cuenta 2 y un seguro de vida con ahorro, 100.000 veces mejor la cuenta 2 que el seguro de vida con ahorro. Los seguros de vida con ahorro son, no puedo hablar tan mal de eso, pero son horribles, son un muy mal producto. Ojo ahí, si obviamente tienes un seguro de vida con ahorro, tienes un seguro por un lado y tienes ahorro. Por lo tanto, para mantener el mismo producto, deberías tener una cuenta 2 en la FP y contratar un seguro de vida aparte, pero solito. Seguro de vida aparte solito. Los seguros de vida son recomendables. Uno tiene que proteger a la familia, pero privilegiar los costos. Álvaro, ¿qué broker de CFD es bueno y confiable? ¿Cómo anda Admiral Markets con oficina en Chile? De los chilenos que conozco, Capitaria, por supuesto, XTB o XDirect, siempre, nunca he sabido cómo se llaman en Chile. Mercado G también, yo esos tres por lo menos los conozco, confío plenamente, los recomiendo. Admiral, bien, de los a nivel internacional, bueno también. Germán, lo ideal que el próximo webinar de finanzas personales, dada su duración, pueda ser grabado. Todos son grabados, Germán. Todos los webinars, por lo menos, son todos grabados y todos los subimos después a nuestra página de YouTube. Andrés Bianchi, seguro de día con ahorro. No. Muy bien. Muy bien, Andrés. Álvaro, interpretación de datos económicos y cómo afectan positivamente las acciones chilenas. Buen tema también, vamos a considerarlo. Análisis económico para invertir, buena idea. Francisco, tremenda pega, Sergio. Muchas gracias por todo. Muchas gracias a ustedes por participar. Ahí Juan subió consejos financieros, seguro, una pésima decisión financiera. Muy bien, esa es una columna que escribimos hace mucho tiempo. Gracias, Juan. Isaac, XTV, eso, XTV, buena también recomendable. Y Carla, sí, ese link que les compartí está en los 28 webinars anteriores. Bien, un gusto, un agrado, 1 hora 20 hablando de todas estas cosas. Siempre trato de hacer un webinar chico, no me funciona. Pero bueno, espero sirva, espero ayude. Gracias por sus preguntas. Y nada, nos estamos viendo el próximo lunes. Los que se inscriban en el curso, los dejo cordialmente invitados. 4 horas, no, sí, son 4 horas. Creo que se van a hacer poco, pero bueno, si nos extendemos un poquito más, lo hacemos, no hay ningún problema. Los dejo cordialmente invitados lunes y miércoles de la próxima semana. Nos estamos viendo por ahí. Y sigan sumándose a nuestros canales, a Twitter, a Instagram. Poco a poco nos hemos ido conectando con las redes sociales y tratando de transmitir el mensaje. Un abrazo, muchas gracias por su buena onda, por su buena vibra. Un abrazo y nos vemos próximo lunes. Chao, chao.